que Él es quien, necesitamos prestarle mucha atención, que Él es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Bueno, pues es conocerlo a Él, dice la misma palabra. Pero dice que Él es, en este texto dice que Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. ¿Y cuál es la palabra de vida? Estamos hablando de Jesús. Él es la palabra de vida. La palabra de vida es el libro que usted tiene en su mano. La Biblia. Miren, la Biblia tiene unas características muy bonitas y es que no es solamente un libro, ¿sí? O como algunos dirían que Biblios o es una colección de libros. No. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia no es solamente el mejor de los textos literarios. La Biblia es mucho más que el libro más vendido de la historia. La Biblia es mucho más que 40 personas escribiendo sin tener puntos de vista distintos, sino que hay coherencia entre los escritos de 40 personas. Pero miren, 40 personas no que se sentaron a escribir todos juntos. 40 personas que escribieron en un aproximado de 1600 años, pero también en regiones muy distantes el uno del otro. Pero aún así no se contradecían. O sea, estamos hablando del libro, pero que ese libro es Cristo mismo. Por eso la Biblia es tan importante y debería ser tan relevante para nosotros. Estamos hablando de un libro, pero también de que es la persona misma, ¿sí? Dice Juan 1.1, no primero Juan 1.1, sino Juan 1.1 dice que Él es el Verbo y que Él es Dios. Y acá lo encontramos es que Él, en esta versión dice que Él es la palabra de vida. Estamos hablando de Cristo mismo. Bueno, sí, hemos escuchado hablar de Cristo un poco de cosas. Acá hemos trabajado y hemos hablado de Cristo y Cristo, pero realmente ¿qué estamos haciendo? Porque se supone que venimos a aprender y a conocer de Él para poder crecer. Pero el tema está ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Sí, el mensaje es Cristo, pero ¿cuál es el mensaje? ¿En qué consiste? ¿Que Cristo es qué? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿Cómo? Entonces, cuando uno sigue leyendo el texto, vamos al versículo 5, se encuentra con un regalo tan bonito como este. Dice, 1 Juan, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente, dice: este es el mensaje que vimos de Jesús y ahora les declaramos a ustedes. O sea, vengo a contarles el mensaje que el mismo apóstol Juan compartía. Vengo a compartirles el mensaje que es el mensaje de Jesús. Dice así: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Ya habían escuchado eso? Ay, sí, Dios es la luz. Debemos cantar canciones. Él es la luz que alumbró mis tinieblas. ¿Sí? Abro mis ojos, puedo ver. Bacano, y cantamos canciones muy lindas. Y decimos, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Como Él es luz, nosotros somos luz. Pero la realidad es que Él es luz y nosotros somos coherentes con eso que estamos conociendo de Él. Ahí es donde está la parte seria del tema. Porque yo puedo decir, no, Dios es luz y en mí haber oscuridad. Miren lo que dice el texto. Vamos a leer un poquito más. Dice, Dios es luz y en Él no hay nada oscuro. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Entonces no estamos practicando la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero mire qué chistoso. Él es la luz, y si nosotros decimos creer en esa luz, si estamos seguros, en nuestro comportar diario no debería haber oscuridad, o no deberían de haber tinieblas, no debería haber una sombra, ¿sí? Entonces, si en nosotros hay un comportamiento distinto a lo que decimos creer de Dios, entonces la estamos embarrando. O sea, realmente no estamos tan convencidos de ese mensaje. No estamos tan seguros de que ese libro es la palabra de Dios y que yo debería de seguirlo creyendo en lo que está escrito. Entonces yo termino viviendo
como se me da la voluntad, o digámoslo como está escrito. Yo vivo desde una sombra o desde las tinieblas y no desde la luz que debería vivir, pero mire que ahí hay algo muy valioso. Y es que dice, o lo resalta, dice, no estamos practicando la verdad. Porque esto de conocerlo se debe practicar. ¿Cómo? Viviendo todos los días de acuerdo a lo que decimos creer. Eso es lo que nos va ayudando a crecer. Eso es avanzar en él. Eso es conocerlo y como lo conozco ahora me comporto como él. Pero es donde la iglesia ha estado hablando tanto y haciendo tan poco. Ese es el mensaje en el que la embarramos. Bueno, listo, venimos a un parque o vamos a una iglesia grande, pequeña, la que sea. Pues necesitamos estar seguros que ese mensaje que nos están compartiendo es la palabra de verdad y esa verdad es la que nosotros estamos viviendo. El dilema, y me atrevo a hablar de una forma un poco seria ahí, es que en muchos lugares se están compartiendo mensajes que no son la Biblia. Y nos cansamos de intentarlo practicar, pero no tiene profundidad. Porque la Biblia, como no es solamente un libro, sino es una persona, en esa persona hay poder y capacidad para poder vivir si realmente lo estamos creyendo. Esa es la diferencia con usted coger cualquier otro libro. Le tengo el libro para hacer negocios y usted lo lee y le aseguran que usted va a ser el mago para los negocios y usted lo termina de leer y sigue igual de llevado en los negocios. Porque puede ser muy buen libro, pero no tiene poder en sí mismo. No, es que mire, le tengo la solución, los 5 pasos para usted prosperar. O le tengo los 17 pasos para que su familia no vuelva a tener problemas. O le tengo, y usted lo termina de leer, y usted cree que eso podría ser hasta mágico, y no pasa. Y usted no, pues yo lo estoy poniendo en práctica, y no pasa. Pero en este caso, la Biblia, que es Cristo mismo expresado, tiene poder para que nosotros podamos vivir ahora coherentemente con eso que dice ahí. Y ahí es donde está el tema. Listo, venimos, yo trato de dar un mensaje no tan extenso, pero necesitamos creerlo y vivirlo. Y ahí es donde tenemos que empezar a aplicar un poco de fe, porque la fe viene de escuchar y de vivir ese mensaje. Yo lo leo y yo lo creo, pero yo lo creo y lo vivo, si realmente estoy tan convencido. Ahora, vamos a ir avanzando un poquito. Listo. Vamos con el versículo 8. El versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Uy, ahí se empieza a poner como espeso el mensaje. Porque una cosa es que usted lo crea y usted viva de acuerdo al mensaje. Pero este mensaje lo que tiene contundente es que nos lleva a una vida de santidad. Y ahí es donde empezamos a desprendernos de un poco de cosas. Bien, se empieza a poner tan serio el tema que una parte tan importante como esa dice, si usted cree el mensaje, si usted está seguro de lo que está leyendo, si usted está seguro que ese mensaje es Cristo mismo, entonces si usted afirma que no tiene pecado, dice ahí, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿alguno de ustedes ha pecado? No vaya a levantar la mano que nos da como hasta vergüenza. Pero la realidad es que todos pecamos. Ay, no, es que usted es más pecador que yo. No. Somos pecadores. Si usted dice, no, es que yo soy pero bueno. Mire, después de Dios yo. ¿Sí? Entonces dice ahí, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es tremendo. Estamos creyendo lo que dice la Biblia. Tratamos de vivir coherentemente, pero vivir coherentemente significa reconocer que en nosotros hay pecado. Y sigue diciendo ahí, presten atención, y no vivimos en la verdad. Una cosa es practicarlo como leímos ahorita, practicar la verdad, pero otra cosa es vivir la verdad. Una cosa es una práctica y otra cosa es cuando ya está sembrado en su corazón. Trato de ser puntual en eso, bien. Una cosa tremenda
es tener comunión con Dios. Una cosa es saber que es la luz y otra cosa es saber de que esa luz ahora está en mí y se debe convertir en mí en un estilo de vida. Es más, ni siquiera en un estilo de vida, en la vida misma. Pero el dilema de nosotros está ahí. Listo, venimos y nos reunimos un mes, 2 meses, 1 año, 5 años. Hay cristianos de 20 años que no han vivido la verdad, porque no están seguros de la verdad. Y más tremendo aún, no la conocen, aunque hayan ido mucho tiempo a la iglesia. Pero la verdad es Cristo mismo, y necesitamos, para conocerlo, tener relación con Él. ¿Y cómo se establece una relación con Él? En oración, en lectura de la palabra. Una cosa es, yo hablo con Él, yo lo escucho, y otra cosa es tomar la palabra. Y como siempre digo, no es solamente echarle una leída, es estudiarla, es masticarla, es tomarla despacio y tratarla de entender. Porque si no, dice ahí, no vivimos la verdad. Listo, usted puede venir cada domingo, súper, a mí me alegra verlos acá. Pero otra cosa distinta es vivir esa verdad. Si nosotros decimos, no, yo no cometo pecado, hermano, usted no está viviendo la verdad. Qué terrible, ¿no? Suena contradictorio. Mire, lo voy a leer de corrido. Si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero sigue diciendo, pero, a mí me gusta cuando la Biblia tiene un pero escrito. Pero, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Para yo poder vivir en esa verdad, yo tengo que identificarla, tengo que reconocer mi estado para que ahora esa verdad se haga una realidad en mi vida. ¿Cómo así? Esa verdad tiene que venir a procesarme. El problema está ahí. Si yo no estoy seguro que eso sea la verdad, pues nunca me voy a dejar procesar, porque yo voy a tener la razón. ¿Sí vamos a entender? Pues yo estoy muy convencido de mi verdad. Es mi verdad, es como yo pienso, porque yo soy así, así me crearon, así me formaron, así soy, se me da la voluntad de ser así. Pero cuando yo conozco una verdad que es Cristo mismo, que es Dios mismo, debería de transformar mi verdad y ahora Él debe convertirse en mi verdad y de esa manera puedo vivir correctamente. ¿Cómo? Reconociendo de que mi verdad les lleva a cometer errores o cometer pecados, pero cuando dice ahí yo los confieso, o sea, cuando yo los reconozco y le digo a Dios, Señor, realmente perdóname por esto, es cuando empiezan a ocurrir cambios drásticos e importantes en mi vida. Ese es el mensaje que predicamos, eso es lo que compartimos, eso es lo que enseñamos. Miren, parece la repetición de siempre, ¿no? Pero eso lo hacemos posible cuando podemos ser limpios por la palabra de Dios. ¿Cómo así? Yo puedo decir, no, mire, es que yo llevo 26 años yendo a la iglesia y esa Biblia, la palabra de Dios, no me ha convencido, pues yo nunca voy a tener un cambio. Así usted lleve los años que lleve en la iglesia. Por eso no importa si usted está hoy en un parque, mañana estamos en un local o vamos a estar en algún otro lugar, mientras que usted no crea en que esta palabra lo puede convencer y lo puede transformar, pues usted va a seguir siendo la misma persona. Lo único es que ahora tiene las nalgas chatas de durar tanto tiempo sentado en la iglesia. Esa es la única diferencia. Y usted puede servir en la iglesia, mire, venir a organizar, hasta poner las sillas, eso es parte del servicio, pero aún el servicio en la iglesia no lo va a transformar, por muy buen servidor que usted sea. Necesitamos creer en ese mensaje que es Cristo mismo. Ahora, para terminar, quiero leerle el versículo 10 que me parece tan bravo. Dice así: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Miren que vuelve al mismo principio, a la palabra de Dios. O sea, yo puedo decir, no, es que yo soy tan bueno, yo no soy pecador, entonces estoy haciendo a Dios mentiroso.
Pero resulta que en medio de hacerlo mentiroso, implica que yo no he creído su verdad. O sea, para que yo crea esa verdad, cuando yo la creo, esa palabra, o esa verdad, la palabra de Dios viene a morar en nuestros corazones. De lo contrario, no va a funcionar. No va a ser una realidad para nosotros. Entonces, vamos a encontrarnos con versículos como estos y no va a pasar nada. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente. Hebreos 4:12 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que... Hebreos 4:12. Me salté. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más profundos. Pero si yo no creo en la verdad, si yo no creo en que esa palabra es Cristo mismo, pues yo voy a seguir ocultando lo que está ahí en mí. La última parte dice: entonces va a quedar cubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero cuando yo creo en que esa palabra es Cristo mismo, lo que yo soy va a quedar desnudo delante de él. Mire, usted no es más que lo que es cuando usted se mira a un espejo y puede verse desnudo. Ese es usted. Siempre lo digo, usted es quien es cuando está a solas. Ese es usted. Esa es nuestra realidad. Y la Biblia, siempre lo he dicho, es como un espejo, o es un espejo en el que nos podemos parar y mirar nuestra realidad. Eso somos. Y ahí es donde decimos: la verdad es que soy pecado, me han embarrado. Y reconozco mi error, lo confieso delante de Dios, y es cuando esa palabra se hace realidad en mi vida y hay un cambio. De lo contrario, no va a funcionar. Usted puede decir: no, yo ahora sí cambio, hablé con el pastor, ahora sí cambio. No va a pasar nada mientras que usted no esté seguro de que esa palabra sea Dios mismo instruyéndolo o enseñándolo. No va a pasar. Pero cuando yo estoy seguro de que es Dios mismo hablándome, algo pasa en mi vida. Es más, miren lo que dice ahora 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice lo siguiente: ahora sí, toda la escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea, no, miren, hay muchos mensajes, pero la palabra es la verdad que seguimos. Esa es la verdad. ¿Será que sí es? Sí, tranquilo, sí es. Tranquila, Juanita, sí es. Ese es, vamos bien. La palabra, ese libro que tomamos, esa es la palabra de Dios, esa es la verdad. Necesitamos empezar a escudriñarla, a masticarla despacio. ¿Por qué? Dice ahí: porque ella es útil para enseñarnos. Pero no solo eso, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No, pero es que yo soy bueno. Bueno, de acuerdo a quién, a usted. Bueno, desde su opinión. Porque desde nuestra opinión, no, es que yo soy 10. O sea, después de mí, no hay más. Pero la Biblia sí es la que nos dice: la verdad es que usted no es tan bueno. La verdad es que estas cositas deberían salir de su vida. Y por más de que digan los que yo tengo la razón, cuando yo creo que lo que está ahí escrito es verdad, entonces mi razón no es tan valiosa como la razón que está escrita. Y ahí es donde hay un cambio. ¿Para qué? Porque sigue diciendo: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Señor, pero ¿cómo hago? Tranquilo, ahí está escrito el cómo hacerlo, el qué hacer. Pero es que a mí me parece, yo creo, más bien. Y resulta que la instrucción correcta está ahí. Quizás no nos va a gustar, quizás no vamos a estar muy de acuerdo. Tranquilo, en ese proceso de relación con Dios vamos a ir entendiendo que aunque a mí no me guste, tiene razón la palabra, tiene razón Dios. Y ahí es cuando hay una transformación en mi vida.
Ah, bueno, pero usted puede seguir siendo la misma persona y seguir haciendo lo que se le da la voluntad. Sí, claro. Eso implica que usted no ha creído la verdad. Pero no hay problema, no vamos a pelear por eso. Porque no es una obligación creerla. Pero el que la cree va a tener una transformación en su vida. Es así de sencillo. Entonces es como si yo me volviera. ¿Cuál es el mensaje que compartimos? Esta palabra. Pero si no la practicamos, entonces no funciona. Y si la practicamos en verdad, la vivimos, se hace parte de nosotros, hay una transformación radical en nuestra vida. Y nuestros hechos no van a ser mentirosos a Dios cuando decimos, no, pero yo no la embarré, ¿pues qué? No. Cuando yo reconozco mis errores, le estoy diciendo, Dios, tú tenías la razón. Cuando yo no reconozco mis errores, le estoy diciendo a Dios, acá hay uno equivocado y no soy yo, Dios. Entonces hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque su palabra no es nuestro modo de vivir. Pero cuando usted empieza a conocer este libro, a darse cuenta que es Dios hablándole, y empieza a enamorarse de lo que está escrito, va a haber una transformación en nuestras vidas. Y no una transformación temporal, sino una transformación radical. No volvemos, no podemos, no hay la tranquilidad de volver a hacer lo mismo. Ahí es donde podemos decir, y vienen ríos, y llegan tormentas, y la casa no cae porque estaba fundamentada sobre esta palabra que es la roca, que es Cristo mismo. De lo contrario, van a llegar los problemas y nos vamos a reventar. Y nos vamos a reventar porque estamos fundamentados en la arena, que eran buenas ideas, lindas, que van para hablar tan lindo. Pero no era la verdad de Cristo, así que eso no funcionó. El mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quiero terminar con una corta oración, pensando en eso. ¿Qué tan convencido está usted de ese mensaje? ¿Usted cree en la Biblia, en la palabra de Dios? Porque puede ser un carretazo más, y usted la puede ver como un libro más. Pero la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que va a hacer lo que fue enviado a hacer. De ahí parte nuestra fe. Amado Dios, te doy gracias por cada persona que ha venido hoy. Te quiero pedir perdón, Señor, porque a veces nos hemos acercado, Señor, a tu palabra, pero no dejamos que pase nada, porque sencillamente no la creemos. No es nuestra verdad. Pero yo te pido que ahora podamos entender de que eres tú hablando, que eres tú mismo, y que esa verdad es la que queremos vivir. Que esa verdad es nuestra vida. De que esa es la verdad que nos indica por dónde debemos ir, caminar, hacer, comportarnos. De que tiene que haber coherencia, no podemos seguir viviendo de solamente hablar, sino vivir lo que decimos creer. Perdónanos, Dios, por las veces que te hemos negado con nuestro comportamiento, aún diciéndole al mundo que creemos en la Biblia y en Dios. Pero nuestro comportamiento es tan ajeno. Necesitamos ser determinantes y claros en lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, antes de terminar, quiero hacer un par de cositas. Miren, esto no funciona solo. Para que esto se convierta en una realidad para nosotros, tenemos que entender de que somos uno. Lo he dicho varias veces. Lo que cada uno de ustedes tiene, lo necesitamos para ir creciendo. Lo que yo soy puede aportar a su vida un poco, y lo que usted es puede aportar a mi vida un poco para poder crecer. Decía un amigo, el tiempo de los llaneros solitarios se acabó hace rato. Y tratar de vivir como un llanero solitario en esta vida va a hacer que su corazón se ponga más duro y no va a poder vivir lo que realmente Dios quiere con usted. Pero necesitamos crecer como uno, juntos. Poder decir, venga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué necesita? ¿Cómo ha pasado estos días? Conocernos, contactarnos, crecer juntos. De lo contrario, no vamos a ser sino un grupo de personas que se encuentran un domingo en un parque
Y sí, hasta escuchamos un mensaje. No sé si lo escucharon completo o escucharon a esta gente, pero es importante que vengamos y ser intencionales en nuestro crecimiento. Mire, qué bueno es que vamos a acercarnos y decir, venga, tenga cuidado con lo que está haciendo, porque recuerde lo que aprendimos. Pero no solamente el pastor, porque sí, el pastor lo puede hacer, pero a veces es importante que lo hagamos entre nosotros mismos.